diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Allá vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una linda noche en la ciudad de Buenos Aires y la imagen aérea, la toma aérea de la cúpula del Congreso de la Nación. Y aquí estamos, la actualidad legislativa y las principales noticias del día están en Diputados TV, el resumen. Atención porque acá está el detalle de lo que trataremos en este día. Estamos hoy acá reunidos. Incorporación de la violencia de género al programa médico obligatorio. El proyecto tiene por objetivo incorporar al programa médico obligatorio de las obras sociales y mutuales la cobertura total de la asistencia a víctimas de violencia de género. Incluye todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda atención que resulte necesaria o pertinente, además que deberá incluir la consulta legal o asesoramiento legal. Los temas que vienen en la Cámara de Diputados: se prepara el tratamiento del presupuesto 2021. Se espera la citación de la Comisión de Presupuesto y el Gobierno avanza a la consolidación, del proyecto que debe llegar al Congreso el próximo martes 15. Luego de la aprobación del presidente, la iniciativa será girada a la Comisión de Presupuesto, comandada por Carlos Heller, autor a su vez del proyecto de aporte solidario y extraordinario para gravar las grandes fortunas, que también iniciará su discusión. Por el impacto de la pandemia impulsan proyecto para declarar la emergencia educativa. La iniciativa lleva la firma de 21 diputados opositores y se encuentra sin discutirse en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El proyecto propone declarar a la educación como una actividad esencial. Incluye la creación de un programa para la detección de estudiantes en riesgo de abandono escolar, el otorgamiento de becas de conectividad y garantía de accesibilidad digital para estudiantes. Bueno, muy bien, aquí estamos. Como verán, son temas bien interesantes que tienen que ver con lo nuestro y algunos temas que uno dice, como obra social prepaga en relación a violencia de género. Sí, porque justamente hay que colaborar, hay que ayudar y no es solamente auxilio y quedó todo ahí en camino, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Hola, Leo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Digo, es importante por el acompañamiento, ¿no? Exactamente. Aquellos que son víctimas de género. Sí, y porque de violencia de porque género. va a permitir de que la legislación obligue a las prepagas a que sea un tema de consulta médica, es decir, que va a permitir que los distintos abordajes interdisciplinarios de la cuestión permitan ser abordados por las prepagas. Esa es otra ventana como para poder abordar la violencia de género también. ¿Y hasta ahora cómo lo solucionaban? No, ¿Qué me parece hacía? que estaba afuera y estaría en discusión si era o no era violencia de género, si las prepagas, viste que las prepagas, las obras sociales sindicales incluso, para cubrirte algo y para reconocerte claro, algo. Bueno, necesito atención médica. Bueno, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? Está el problema. Ahora, cuando van profundizando el origen, ahí es donde claro, ¿no? sí, aparecía. pero ¿y por qué? Entonces, bueno, claro. porque tengo esta situación, no, pero eso, mire, no, eso no nos corresponde, sí, entonces, bueno, ahora con esto queda claro que está incluido y que se debe ser atendido. Sí. ¿Y cómo surge esta iniciativa, Claudio? Bueno, es uno de los temas que habían quedado pendientes en esta comisión para poder debatirlo, pero porque forma parte de todos los debates que venía llevando adelante la Cámara desde principios de este año para encontrar distintos abordajes contra la violencia de género. Recordemos que durante la pandemia uno de los temas que han atravesado la agenda legislativa tiene que ver con los femicidios y que han puesto mucho de relieve también el incremento de la violencia de género durante la pandemia. Ahí está. Ahora, durante los encuentros plenarios que han tenido diputados y diputadas al respecto, faltaba por fuera de la forma de detección, de denuncia y todo, era el cambio en algunas estructuras legales que incluyeran la problemática y especialmente una de esas tiene que ver con la legislación que abarca a las prepagas. Eso implica
problemática. Recordemos que el plan médico obligatorio es las prestaciones básicas que tiene que prestar una obra social. Este debate lo que busca es dar a luz una medida que introduzca en el plan médico obligatorio una serie de protocolos para que estas prepagas no incluyan esta problemática. La gran pregunta es cómo van a ser esos protocolos de trabajo y hasta dónde va a ser su alcance. Es cierto que la cuarentena eterna generó justamente que esto se profundice. Porque, a ver, cuando no estás en cuarentena, cuando no estás confinado, salís y ves a un familiar, a un vecino y pedís auxilio, ¿no? Esta persona sufriendo violencia de género tenía... Ahora no. No tenés forma, llamás al número de emergencia y punto. Sí, no tenías, por eso hablado, se profundizó, exacto, ¿no? Claro. Lo hemos hablado con varios otros proyectos Sí, que se venían dando, este tema de que la gente está más tiempo en la casa, entonces tenés más convivencia por ahí con el agresor, incluso con teletrabajo, también había tocado tangencialmente, porque al no salir y trabajar en tu casa también tenés esta convivencia. Sí. María Alejandra Vigo, Córdoba Federal, es quien avanzó con este proyecto. María Alejandra, Eduardo Serenellini, mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo está, Eduardo? Le quiero aclarar que soy Alejandra María, no María Alejandra. Bueno, Al acá la revés. producción hoy está con algunos temas. María Alejandra, perdón entonces señora, Alejandra, perdón entonces. Bueno, entonces avanzó con este tema y más en estos tiempos en relación a cuarentena, pandemia, donde todo se profundiza. ¿No es así, Alejandra? Es así. Ustedes saben que la violencia de género es llamada hoy la otra pandemia, porque es un flagelo mundial en el que, como ustedes dicen, la pandemia lo ha profundizado. Hoy las mujeres están muy expuestas, con alto riesgo de una gran carga física, emocional y psíquica producto de este encierro. En muchos casos se han revictimizado, los violentos a partir también de esta situación de encierro han actuado con viejos métodos. Así es que creo que es un momento más que propicio para poner este debate o traer este debate, porque fíjense ustedes que esto viene de la fuente primera de esto, más allá de todas las convenciones como la Belén do Pará que ha firmado nuestro país, la propia ley de protección de género y de mujeres y género. Me parece que es importante tener en cuenta y a partir de eso también tuvo mucho que ver en este proyecto las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece hace mucho tiempo la necesidad de este nuevo paradigma de la violencia de género e intrafamiliar vinculada a la atención de la salud. ¿A partir de qué? De este paradigma de la salud, de la atención integral de la salud. Hoy sabemos que cualquier individuo, cualquier persona, sea mujer, sea varón, sea niña, sea niño, es importante tener en cuenta distintos aspectos a la hora de abordar el tema de la salud. Porque incluso, Alejandra, incluso debe ser muy incómodo el hecho de, si bien enfrentás a un profesional, pero explicar el por qué llegás en las condiciones que llegás a la consulta, ¿no? Sí. Ustedes saben que en esto, en el abordaje de la atención de la salud, abordándola en lo que hace a la violencia de género, en realidad lo ha experimentado sobre todo el sector público. ¿Qué es lo que nosotros estamos como cerrando ese círculo, haciendo universal esta atención de la salud a partir de incluirlas en lo que se denomina el PMO, el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales, y de la medicina privada, las que conocidas como prepagas? ¿Por qué digo esto? Porque en general, y más allá de la pandemia que ha producido una crisis en que ha habido una baja importante de personas que han dejado de pagar su cobertura o han salido están sin cobertura médica, en general en la Argentina, de los últimos datos, más del 60% de las personas en este país están cubiertas tienen la cobertura médica de obras sociales o de la medicina prepaga. Quiere decir
que hay un 40%, para ponerlo en términos de números redondos, que es la que se atiende en el Estado. Entonces nosotros acá estamos abordando esta misma temática que viene a instalar la Ley de Protección de Género, las convenciones internacionales y la misma Organización Mundial de la Salud en esta otra parte del sistema de salud argentina. Entonces, este programa médico obligatorio, que para que la gente entienda, es una canasta de prestaciones que todas las obras sociales o las prepagas están obligadas a prestar. Es un programa médico obligatorio, como su nombre lo indica, ya tiene cada una de estas prestaciones que nosotros estamos diciendo que tienen que venir ahora en el marco de un protocolo para abordar este tema de la violencia de género. Concretamente, nosotros hoy, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dictaminado por unanimidad este proyecto que incluye precisamente eso, es decir, incorporar en el programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales bajo un protocolo el abordaje integral de las personas, de víctimas de violencia de género, en la cobertura total e integral de prácticas preventivas y terapéuticas, incluyendo las terapias médicas, las psicológicas, las psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y todo lo que pertinentemente se considere. Claro. Porque quiero remarcar algo que ustedes mismos dijeron, ¿no? Muchas veces estas mujeres, sobre todo las mujeres que contamos con una obra social o que están inscriptas dentro de una prepaga, en realidad llegan a la consulta médica no con una indicación precisa o con un diagnóstico preciso de contexto de violencia. Entonces, las prestaciones están, lo que hace falta es agruparlas, especificarlas en un protocolo para que se determine como programa prestacional sobre ese punto le quería preguntar, diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda, ¿cómo está? ¿Cómo está, Claudio? Bien, muy bien. Justo nosotros nos estábamos preguntando eso antes de tener la posibilidad de dialogar con usted. Dentro del PMO, ¿cómo aplicarlo? ¿Cuáles serían las aplicaciones prácticas en el PMO y cómo sería la forma para detectarlo, ¿no? Porque, como usted bien dice, muchas cuestiones están vinculadas a aspectos psicológicos, terapéuticos, preventivos. ¿Cómo van a tener que actuar las clínicas de obra social y de prepaga a partir de la aplicación de esta inclusión en el PMO? Bueno, yo creo que eso lo va a determinar seguramente una reglamentación, pero digamos, allá hay algunas experiencias concretas. Yo quiero contarles que, por ejemplo, en el caso de Córdoba, nosotros la llevamos adelante en un modelo muy exitoso que fue en nuestra obra social de la provincia, donde hasta llegamos a capacitar profesionales, formamos profesionales en esta atención. Esto es, digamos, un punto que me parece muy importante resaltar, y que es que los casos de violencia, por lo general, se detectan en una consulta médica, porque las mujeres asistimos al médico en general sin decir, o a lo mejor sin manifestar, que estamos atravesando una situación de violencia, pero el médico o la médica seguramente va a ser el primer contacto que puede llegar a detectar esto. Esto pasa, como yo digo siempre, como en la escuela, ¿no? La maestra es la primera que se da cuenta cuando el chico, el niño o la niña está en situación de violencia. Entonces, todos estos programas, estas prestaciones, psicológicas, ginecológicas, el contexto sociocultural donde vive esa víctima, que también se va a tener que tener en cuenta, y son esas mismas prestaciones, centralizarlas, como decía, y organizarlas en un programa bajo un protocolo que ya existen, porque en realidad el sistema público en distintos estamentos, en los municipios, en las propias provincias y a nivel nacional, ha creado los protocolos
de atención en estos, para los casos para Qué mujeres en importante situación de esto que violencia. plantea Alejandra, porque el hecho de cuando se enfrenta al médico, debe haber casos, no debe ser la mayoría, interpreto yo, de hombres golpeados. Y que culturalmente debe ser mucho más difícil. Es decir, muchacho, mi mujer, no sé, me pega o tengo violencia en casa, o debe ser tremendo. O sea que mire lo importante de la atención médica en el momento de enfrentarse al profesional, ¿no? Como usted bien Sí, dice. está detectado que es así, que digamos, Mire. está determinado que es así. El primero que detecta... Ahí perdimos el audio, ¿no? Sí, perdimos el audio. Sí, perdimos el audio. ¿Entiende lo que digo, chicos? Sí, 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 porque es muy importante. hay situaciones que digo, debe ser. Y estamos, ahí está, ahora sí, ahí está. La retomamos. Quería remarcar algo Sí. que usted mismo había dicho. Muchas veces estas mujeres llegan a su primer consulta y bueno, en realidad hay un diagnóstico como oculto, porque Claro. no van porque están atravesando esa situación. Entonces, fíjese usted la importancia. Y volvemos al principio, porque en realidad el único estamento, el único ámbito que está prestando este tipo de prestaciones es el sector público. Claro. Y le quiero contar algo. En el caso de nuestra provincia en Córdoba, esto que usted mencionaba, hay un programa de atención al victimario, digamos, al violento, el que produce el hecho. Y por supuesto que es un programa voluntario, esa persona, ese hombre, por lo general son hombres, determinan entrar ellos mismos, deciden entrar a ese programa y con mucho éxito. Quiere decir que digamos que ya hay modelos que están sumamente probados. Creo que esto va a ser un paso muy importante porque es volver a visibilizar la problemática de la violencia, que es la única manera para que nosotros la podamos combatir realmente. Esto tiene que terminar, esto es un tema cultural que sabemos que hay que ir cambiando, pero si no lo ponemos sobre la mesa, no lo debatimos, no marcamos cuáles son las situaciones que vive cada mujer, no ayudamos a que salga, a que traspase ese umbral tan tremendo como es el tema de la violencia. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le consulto ¿Cómo le va? el tema de al proyecto aún le resta pasar por la Comisión de Presupuesto, que es un poco la que mira el costo económico que puede tener, ¿no? Más allá de que ya hayan dado hoy el visto bueno en otra comisión. ¿Cómo cree que puede ser el debate ahí? ¿Tiene expectativas de que presupuesto dé dictamen favorable? Yo creo que lo más importante es haber logrado el dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud, que es y de seguridad, la de salud, que es la que ha determinado, la que ha debatido la temática en sí. Creo que presupuesto, imagino yo que no va a tener demasiados puntos en contra, porque como decía al principio, estas prestaciones ya existen, ya están incluidas dentro de lo que es el programa médico obligatorio. Lo que hay que hacer es determinar en un programa, en el marco de ese protocolo que estamos incluyendo, cuál va a ser, digamos, cómo va a ser qué tipo de prestaciones vamos a incluir ahí, qué cantidad de prestaciones. Pero el costo no va a ser mucho mayor al que ya se está teniendo en las prestaciones en general. En este tipo de programas o de asistencia, todo lo que es la atención psiquiátrica quizás es de mucha importancia, la atención psiquiátrica y psicológica, y son prestaciones que ya están incluidas en el programa médico obligatorio. Entiendo, diputada. Aprovecho para hacerle otra pregunta por fuera de este dictamen de Comisión de Salud. Quería preguntarle, el bloque de Córdoba Federal ha planteado distintas posiciones durante este último tiempo. Quería consultarle cuál es la posición de su bloque respecto al aporte extraordinario a las grandes fortunas, que algunos llaman impuesto extraordinario a las grandes fortunas, teniendo en cuenta que ya se terminó de resolver el protocolo remoto y hay un camino ahora de sesiones. Quería preguntarle cuál es la posición de su bloque al respecto. Bueno, los dos temas le voy a responder. En primer lugar, lo del protocolo remoto. Nosotros
Desde el primer minuto hemos respaldado esta iniciativa y este importante logro que ha tenido la Cámara de Diputados de organizar un sistema remoto para esta cantidad de diputados que somos y que estamos desperdigados por todas las provincias. Así que eso fue, nosotros hemos dado el respaldo a que se pueda sesionar de manera remota. Y en segundo lugar, creo que en la situación que estamos viviendo, te quiero aclarar que desconozco cómo es el proyecto, qué alcances tiene, las particularidades, solo sé lo que se ha estado hablando en los medios, pero en general me parece que se está trabajando de esta manera en muchísimos países del mundo. Yo creo que estamos pasando por una situación muy compleja donde los que puedan aportar, los que podamos aportar, debemos hacerlo. Creo que cualquier ayuda es en buena hora que llegue. Reitero, no sé cuáles son los alcances, no sé cuáles son los sectores a los cuales les va a llegar concretamente, pero no veo que sea, me parece que es una medida que va en la dirección de que se pueda ir mitigando algunos problemas que esta pandemia ha surgido y que evidentemente la economía es uno de los principales de ellos. Y en este sentido me parece que todos los recursos que se puedan obtener de sectores que a lo mejor que en realidad lo pueden aportar para que se puedan mitigar muchísimos problemas que está causando esta pandemia, ni hablar de lo que es la atención misma de los centros sanitarios, las camas críticas, bueno, todo lo que están haciendo con grandes esfuerzos las provincias y por supuesto la nación. Diputada, en otro tema, ¿no? Ustedes ya habían expresado la opinión en cuanto a reforma judicial y ahora se cambió un poco el protocolo con esto del sistema presencial que puede dar otro margen para, por ejemplo, dar quórum. ¿Ustedes siguen en la postura de que no darían quórum para ese debate? Mira, a nosotros nos parece que no ha cambiado en eso lo que la situación o el proyecto cuando dijimos lo que dijimos al comienzo. Creemos que no es momento para debatir una reforma con la envergadura que tiene la reforma de un sistema judicial en la Argentina. Eso por un lado. Segundo, porque por lo menos creemos que es muy limitado lo que ese dictamen que ha surgido del Senado es muy limitado en lo que hace realmente a poder diagramar o poder resolver una reforma, como le digo, el sistema judicial. Nosotros como diputados, usted sabe que Córdoba tiene una gran experiencia en eso, en lo que hace a profesionales del derecho, a letrados que estamos haciendo ahora consultando, estamos haciendo una ronda de consultas para trabajar y para tener realmente los conocimientos de qué es lo que necesita ese sistema judicial. Pero por ahora creemos que es una situación en la que estamos viviendo muy complicada, donde esta pandemia nos limita, diría yo, y nos lleva a que podamos actuar, podamos resolver y podamos legislar sobre cosas absolutamente puntuales. Para ser prácticos. Así que yo creo que, usted me pregunta si creo que hace falta, sí, creo que hace falta y mucha, pero creo que no es el momento. Gracias, diputada, muy amable, muchas gracias. A usted. Hasta luego, muchas gracias. El tema salud es tan importante. Fíjate que hay cantidad de pacientes que dejaron de llevar adelante sus tratamientos a raíz de esta situación de pandemia. Exactamente. Si no, por temor, por el hecho de no, me quedo en casa, temor por salir y temor por ingresar al sanatorio, al hospital, al consultorio médico. Exactamente. O sea, son 6 meses, 7 meses de discontinuidad en gran cantidad de tratamientos. Imaginen ustedes en una situación como esta, donde vos, por un lado, no avanzás en el tratamiento, por otro, seguís sufriendo la situación de violencia, Leo. Claro, no, es que hay cuestiones, por ejemplo, odontólogos.
Por que ejemplo. yo había averiguado para un familiar. Simple y no tan simple, Sí, ¿no? hay que ir y porque es algo un poco Claro. bastante frecuente, digamos, no es Sí. una cosa muy específica. Entonces hay un protocolo, también en esto de las prestaciones obligatorias o no, había salido al principio de la pandemia, tipo abril, que había que pagar como un kit de seguridad. Es que hay que pagarlo. Claro, No, no, es entonces, así, bueno, sí. algunas obras sociales lo cubrían. Lo cubrían y otras no, entonces, claro. digo, habría porque a ver si lo Ah. tenía que pagar el paciente o no, pero bueno. El tema es que el odontólogo te dice, yo lo tengo que pagar. Claro, exactamente. Porque O sea, entre estar paciente tiene y que estar. paciente, hablando del caso del odontólogo, Sí. tienen que higienizar el lugar, te ponen a vos un camisolín, Exactamente. el odontólogo también, en ese caso en particular. Y después está la discontinuidad en el tratamiento y eso es... Los chequeos, que por ahí vos tenés que hacer un chequeo cada 6 meses y se discontinuaron. Sí, sí, Exactamente. sí, sí, Hay sí. muchos Hay chequeos que se han muchísimo de discontinuado eso. y que es preocupación, digamos, de los sanitaristas. Sin entrar en lo económico, claro. Exactamente. Pero creo que hemos recién rescatado un dato muy importante de lo que nos contaba la diputada Vigo, que es que en la medida que este dictamen prospere, van a ser los médicos los primeros que van a tener potestades legales para certificar síntomas de violencia de género. Bueno, ahí especialmente en está las pacientes. Ahí está la reserva profesional. Con un dato, también, no solamente ¿no? la reserva profesional, sino una cuestión muy importante, que la mayoría de los casos de violencia de género se dan en mujeres, que muchas de esas mujeres tienen muchas dificultades para poder llegar a la denuncia y que este nuevo protocolo Sea el camino, permite decís vos. que, exactamente, claro, puede que ser. sea el médico el que no solamente termina siendo el que certifica la violencia como una prueba forense, sino que es el que logra anticipar un poco. Hay que ver cómo va a ser eso. Me parece hay que es muy secreto importante. profesional también. Hay No que sé ver qué pasa con eso. Me parece que es muy importante lo que nos contaba Vigo recién. Sí. En relación al tema, el diputado Pablo Schedlin decía lo siguiente. Estamos hoy acá reunidos en una reunión conjunta de la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Cecilia Moró, que está presente acá con nosotros, y de la Comisión de Acción Social y Salud, presidida por el que les habla, el diputado Schedlin. Así que bueno, bienvenido a todos. Celebremos que podamos, a través del diálogo que hemos logrado entre todos, este acuerdo, que hoy nos permite seguir trabajando para que las leyes y las normas y lo que necesita nuestro país se pueda hacer. La presente ley tiene por objeto incorporar al programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales el abordaje Bien. integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas. Inclúyanse todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesario permanente. Bueno, ahí está el tema. Fíjate que incluso cada uno tiene su posición tomada en relación a los casos no a investigar, sino las denuncias que te llegan también. No todo el mundo se da cuenta de amigos, de familiares, etcétera, cuando hay violencia de género. Exactamente. El victimario sabe muy bien cómo ocultarlo y la víctima Tiene no miedo. lo cuenta, ¿eh? Tiene miedo. Tiene miedo, sí. vergüenza Temor, y exactamente. situaciones, ¿no?, que se dan. Rubén Mansi, lo tenemos en línea. Diputado Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Rubén Mansi. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Qué dice? está? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Sí, Muchas me gracias. escuchan? Sí, perfecto. Usted no sé a nosotros, ¿nos escucha bien? No hay muchas garantías de internet. Yo no lo estoy escuchando. Sí, hay ¿Se dificultades. escucha? No, a ver, No doy Rubén. muchas garantías de internet. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer lo posible, Rubén, entonces, no hay problema. Bueno, en principio, cuéntenos en relación a este tema tan importante, se ha avanzado por suerte, y más en estos tiempos, ¿no, diputado Mansi? Bueno, no se puede, vamos, retomemos, hoy o va con hubo delay, ¿no? una reunión que trató temas. Bueno, ¿Sabes que hubo sí, muchas decime. dificultades justamente en esta comisión que participó Mansi y fue uno de los que tuvo dificultades con ¿En el qué? audio. Bueno, puede ser. Así que bueno, se dio ya mucho en la comisión lo de salud el mejorará, tema qué del sé yo. audio. Previo a la pandemia, ¿ya se había hablado de esta necesidad? Había sido uno de ¿O los se tomaba...? Había no- sido uno de los temas mencionados en los plenarios de comisiones que ok. fueron reunidos desde marzo, precisamente para
poder tomar distintos abordajes respecto a la violencia de género. Pero precipitó la pandemia, o sea, aceleró el Estaba tema. dentro de la agenda, pero Ah. entiendo que ante las dificultades de la detección, esto es un recurso muy importante, muy importante. Creo que a veces no tomamos la dimensión de lo que implica que el médico pueda, en el momento en el que empieza a certificar las muestras del maltrato, además, tanto físico como psicológico, que tenga un mínimo recurso, no solamente para advertir la situación, sino para que la víctima, además de todo el calvario que significa animarse a contar lo que está pasando, que además pueda recurrir al médico Yo para pedir recuerdo auxilio. en una oportunidad entrevisto a una señora que su hija sufría violencia de género. Entonces dice, bueno, vamos a hacer la denuncia juntas. Sí, bueno, estaba ya en una situación, ¿viste? Bueno, van. Cuando llegan a enfrentar a la agente policial que le tomaba la denuncia, dice, no, a mí no me pasa nada. Decía la madre delante de él. Niegan en el momento porque es como esa marcha y contramarcha, ¿no? El bloqueo por el miedo. Claro, y ahí es donde Claro. muchos familiares dicen hasta acá llegué, porque yo me meto y después termino siendo Claro. yo, pero me parece, no, estoy convencido que igual hay que insistir hasta solucionar el problema o tratar de solucionarlo, Es ¿no? que me parece que poder Porque- darle otra entidad al trabajo de médicos y médicas en esta situación les permite otro reaseguro y los aleja, digamos, de estar en una situación de vulnerabilidad legal a Siempre la y hora de cuando la detectarlo. víctima quiera, viste, avanzar. Pero es que porque ahí en el está un fondo- tema que es lo que decía la diputada Vigo. En A ver. muchísimos casos ese silencio es atravesado en el momento de la consulta médica cuando esa víctima tiene que recurrir a la ayuda de un profesional por los daños que está sufriendo. Bueno, ahora miren ustedes esta situación. Ustedes saben que en muchos casos no te atienden en consultorio, entonces la consulta se hace en forma también... Telemedicina. Claro. ¿Cómo explicás vos de esa manera? O si no lo explicaste y no lo contaste, ¿cómo el profesional médico llega a detectar este tipo de situaciones? Es mucho más difícil. Sí, yo creo es que mucho más el complejo. oficio O sea, del médico hace a el poder ir. médico que se toma el tiempo para escuchar. Sí, sí, también. Y aparte las situaciones críticas, porque cuántas veces eso pasa por una guardia médica, cuántas veces la víctima Claro. tiene que recurrir al sistema sanitario solamente por la puerta de la guardia, porque Claro. además solamente recurre a una situación crítica en donde a partir de la situación hay dos caminos, que los dos son muy dolorosos, o la denuncia o pedir auxilio médico. Me parece que esto abre la puerta para que el auxilio médico pueda ir un poco más allá e ¿La incluso haya un comisaría de la espacio mujer para ayudó hablarlo. en este tema? En ¿Ayudó? este momento, no solamente eso, sino que aparte las líneas que están claro. previstas para ese nivel de denuncias, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, están registrando. Pero lo que hemos compartido con distintas entrevistadas y entrevistados es precisamente la detección temprana y la posibilidad de poder canalizar esa denuncia y que no quede en el silencio. La diputada Martínez, en relación al tema, esto decía. Todos fueron proyectos de resolución, de declaración, excepto un proyecto de ley, que es el que presentó la diputada Alejandra Vigo, y que tiene que ver con la implementación por parte del programa médico obligatorio de obras sociales del tratamiento y abordaje de la temática de violencia de género a nivel preventivo y a nivel asistencial. O sea, que se incorpore dentro del programa médico obligatorio todo lo que significa la asistencia y la prevención de la temática de violencia de género. Bien. En realidad, el tema de salud y violencia es un tema que hay que abordar integralmente a nivel de obras sociales, pero también a nivel de salud pública, que no haya discriminación por género, que no haya discriminación por pobreza, por migrante, por trans, travesti, que haya una visión de género mucho más amigable del sector. Bueno, eso va a haber que trabajarlo. Pero bueno, aprobamos ese proyecto de ley que va a tener tratamiento en el recinto, por supuesto, porque estos son dictámenes de comisión. Bueno, también hay situaciones donde vos decís, bueno, el profesional médico se involucra o no. Involucrarse significa tiempo, juicios, etcétera, Firma, ¿no? exactamente. Sí. Firma. Me parece que este dictamen lo que hace, abre la puerta precisamente para que los profesionales tengan un respaldo legal ante una situación de ese tipo. Y justo lo que estábamos hablando recién, la diputada Vigo también mencionaba de que sucede mucho más en el sector público, es decir, de que hay una sucede en el actuación sector? y de que los médicos dan una alerta temprana de los casos de violencia de género que detectan a partir de la atención de las pacientes. Entonces, eso, digamos, la gran pregunta es esa. ¿Cuántos van a ser los recursos
legales que van a respaldar a un médico para poder detectar eso y aparte de avanzar con el tratamiento médico, poder hacer la denuncia. Claro. Yo no sé, importante. para el profesional médico, imagino que en el avance de este tema habrán entrevistado médicos, ¿no? Los habrán escuchado, porque también hay que escucharlos, ¿eh? Sí, y aparte recordemos que durante la pandemia la Comisión de Salud ha sido una de las que precisamente ha tenido los mayores niveles de actividad legislativa y entiendo yo además de que hay que ver también en el caso de los prestadores privados cuáles serían los argumentos por fuera de la discusión con sus médicos, cuáles serían los argumentos para resistirse a un protocolo de detección temprana de violencia de género y de poder incluirlo dentro de la prestación médica obligatoria para poder avanzar en el tratamiento de todos los aspectos. Y en cuanto a lo laboral, ¿no? se plantea, porque en el ámbito laboral también, un gerente de recursos humanos detecta algún inconveniente. Eso también fue tratado me aquí. parece que es también importante. Y eso ¿no? fue parte de las adecuaciones por las cuales la Argentina ahora firma el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, precisamente para reducir y combatir el acoso laboral, el acoso sexual en el trabajo. Que es lo que hablábamos. No, pero yo me refería, ese es un tema, pero si vos tenés el problema en casa y lo traes a tu lugar de trabajo. Es que eso es lo que también tiene presente el protocolo de la OIT. ¿Quién detecta eso? Vamos a suponer gerente o tu jefe, etcétera. ¿Está obligado a denunciar? Lo que hace el protocolo, lo que hace este nuevo protocolo de la OIT es invitarlos a que lo hagan y poder sumar que al tener estatus legal este protocolo de la OIT, que a partir de ahora la Argentina tenga que dar explicaciones ante las Naciones Unidas con respecto al cumplimiento de ese protocolo de la OIT y como pasa con todos los otros protocolos de organismos de Naciones Unidas, ser monitoreados por el relator específico de la materia. Es muy complejo el tema, ¿eh? Incluso en el preocupacional. Preocupacional, decir, no, bueno, a ver, y no tiene problemas en casa, ¿qué haces? Condiciona. Condiciona, no tengas ninguna duda. La zona donde vivís, con quién vivís, cómo te llevas. Digo, en el preocupacional, la empresa te mira todo. Todo, obviamente, todo. Jimena López está en línea. Diputada Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Digo, es complejo el tema en relación a cada una de las actividades que pueda tener esta persona, ¿no? No solo en casa, sino saliendo de casa, en la relación con su médico, en la relación en su trabajo, en el estudio, o con amigos. ¿Cómo detectar del otro lado para tratar de ayudar a la víctima, Jimena? Sí, en realidad, a ver, la detección es parte de un aprendizaje también, o sea, es una formación específica el tema de la violencia de género y no todas las profesionales lo pueden hacer, no porque no puedan per se, sino porque también requiere un posicionamiento ideológico trabajar con las múltiples violencias de género con las que vemos diariamente. Y yo creo que está bien avanzar en la implementación de lo que es el tratamiento, asistencia y demás cuestiones que tendría que absorber la obra social dentro del plan médico obligatorio, porque una persona que es víctima de violencia va a requerir determinados acompañamientos psicológicos, por ahí algo farmacológico, alguna cirugía, por quebradura del brazo. Sí. El tema es que por ahí no sé cómo piensan el protocolo, porque hay palabras que quedan dentro de las leyes que las vuelven como muy amplias. El protocolo por ahí puede exigir que para cubrir tenga que haber una denuncia. Yo no soy partidaria de que para acompañar a una víctima tenga que haber sí o sí una denuncia, sino que construir un proceso con esa persona para que pueda llegar a la denuncia. Y ahí es donde uno piensa, por ejemplo, en el profesional médico. Dice, bueno, lo detecté. ¿Qué hago? ¿Hablo con un familiar? ¿Me presento y avanzamos en denuncia? ¿Cuál es mi competencia en relación al avance o no? Y al involucramiento también del proceso, ¿no? Para ayudar a la víctima. Sí, el tema es que si un profesional lo detecta, tiene la obligatoriedad de ponerlo de relevancia. Claro. El problema es que los ámbitos de la salud privada son muy diferentes de los ámbitos de la salud pública. No deberían serlo, pero en la práctica sí funcionan de manera diferente. Y por ahí se sigue pensando que la violencia de género es un tema de la vida privada y no, es un delito de instancia pública. Todas las personas que vemos a alguien violentada,
podemos denunciar, podemos acompañar. Lo que para mí me parece que hay que tramar una intervención con esta persona. Si vos ves que una mujer viene, más allá de la prepaga que pueda llegar a tener, más de 2 o 3 veces quebrada, siempre con golpes insólitos, vos tenés que empezar a desconfiar de que algo le está pasando. O lo mismo que alguien que viene con determinados cuadros de salud mental. No siempre todo es tan lineal y a veces, para no hacernos cargo de la violencia de género que circula tan cerca nuestro y nuestra, muchas veces hacen la vista gorda y siguen pensando que es una cuestión que se tiene que resolver de la puerta para adentro de la casa, y no es así. Y está buena la inclusión en el PMO de la violencia de género, porque también saca el tema de determinado sector social. Siempre la cuestión de la violencia de género estuvo muy relacionada a los sectores más populares, a las mujeres más vulnerables, y en realidad no es así. Lo que hay es un gran tabú en otros circuitos culturales, si se quiere, de cómo se tratan las cosas. No es que hay más mujeres pobres violentadas. Somos todas las mismas, las que pertenecemos a diferentes estamentos. Justamente eso nos estábamos preguntando recién, diputada. ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Hola, ¿qué tal, Claudio? Bien, muy bien. Uno de los temas que nos preguntábamos es eso, o sea, su colega Vigo nos comentaba de que en el sistema público los médicos ya avanzan muchas veces en distintas estrategias de detección, que eso no sucede en la medicina privada. La pregunta es, con el avance de este dictamen, ¿cómo debería ser desde su punto de vista el protocolo para esa detección? Si tiene que ser un abordaje interdisciplinario, ¿a qué se refiere cuando nos habla de una estrategia como para poder afrontar esa situación que en muchos casos está asignada por la repetición de diagnósticos vinculados a la violencia? Sí, yo creo que seguramente va a haber protocolos que se armen acorde a las obras sociales, porque otra cosa que exige la ley es que haya personal formado en la temática. A mí me parece que el encuadre básicamente es el Código Civil, aparte de la ley, que dice lo que tenemos que hacer los profesionales y las profesionales. No hay diferencia entre un hospital público y una clínica. El tema son las acciones, vuelvo a lo mismo, es ideológico. Entonces, si yo detecto que la persona que estoy atendiendo padece violencia de género, aunque la detecte en el barrio más caro de cualquier ciudad, es violencia de género igual. Claro. Y por ahí tengo la obligación de hablarlo con la persona y denunciarlo. Porque acá estamos hablando de que se conceptualiza en el programa médico obligatorio para la cobertura de las cosas. Se sobreentiende que ya la persona está diagnosticada, porque la obra social, para que te apruebe determinados tratamientos, tiene que haber un diagnóstico. Entonces, ahí el médico, la psicóloga, el psicólogo, cualquier profesional que atienda a esa persona, tiene que poner en su pedido que hay un diagnóstico de violencia de género para poder llegar a la cobertura de la obra social. Trato de entender esta situación del privado y público. Digo, ¿será que está ese profesional condicionado por el directorio de esa clínica o por esa prepaga? ¿No me traigas problemas? Sí, ¿no? Todo puede ser y no es cargar las tintas sobre los profesionales. Claro. Creo que puede haber algo de presión por parte de los directivos de un espacio privado, y también es cierto que hay una carga ideológica de la que no nos hacemos cargo. Esas cosas en el privado no pasan. Y pasa con la violencia de género, pasa con el aborto, pasa con un montón de temas que tienen que ver con las mujeres. Sin embargo, tenemos casos bien mediáticos como el asesinato en un barrio cerrado. ¿Se acuerdan? Con el cuchillo, y ha pasado, y en un nivel socioeconómico bien importante, Leo. Sí, es verdad. Muy alto. Bueno, y de hecho, el primer femicidio testigo de la Argentina no le pasa a alguien desconocido, le pasa a Alicia Muñiz. Sí. Entonces, es cierto. Pero aparecen siempre como excepciones. Este señor que en presencia de los abogados acuchilló a su exmujer, aparece como excepción el barrio privado. Y en realidad nada en la violencia de género debería ser la excepción, porque nos atraviesa a todas las mujeres de identidades feminizadas de la misma manera. Lo que siempre hay son, yo siempre digo lo mismo, como diferentes maneras de resolverlo. Porque sobre los sectores vulnerables el Estado es muy intervencionista. Diputada, sobre otros sectores no tanto. Sí, diputada Leonardo Fredes la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Leonardo, ¿cómo andás? Bien, le pregunto, el tema lo conversaron, ahora tiene que ir a la Comisión de Presupuesto y quería saber si conversaron ustedes con la gente de las prepagas o si hubo alguna especie de intento por acercar posiciones y qué postura tienen con esto de, porque se sabe, cada vez que tienen que incluir algo en el programa médico presentan cierta resistencia. ¿Se ha sondeado con ese sector? Yo particularmente no soy autora del proyecto. No sé qué recorrido habrá hecho la diputada Vigo para llegar a que era factible el ingreso de diagnóstico para PMO. Yo supongo que debe haber, que los acuerdos más allá de todo son a nivel ministerial, porque la regulación del PMO no la hacen las obras sociales. Entonces, sí es cierto que por ahí hay que hacer acuerdos, porque a ver, seguramente hay situaciones de violencia de género que están atendiendo ya sin ese diagnóstico. ¿Sí? Porque, a ver, hay mucha gente que va a la psicóloga que seguramente está padeciendo violencia de género o atenciones médicas. Ahora lo que estamos haciendo es ponerle un diagnóstico, un nombre. El tema es, bueno, las resistencias que pueden llegar a aparecer, cómo se van a delinear los protocolos, si van a tener en cuenta todos los estudios previos que hay sobre violencia de género y respetar los protocolos que se utilizan también en el Estado. O sea, seguramente la resistencia va a estar porque requiere plata. Es parte del juego de la política. Jimena, también. Lo que no hay que hacer... Está bien. ¿Cómo es el tratamiento en relación a las adolescentes? Porque muy chiquitas ya están sufriendo violencia, incluso en las relaciones, y ahí también el adulto, la sociedad, cada uno de nosotros, cómo actuar. Porque ahí ya estamos hablando de menores, ya hay responsables, mamá, papá, tutores, ¿En qué sentido? Menores, chicas, adolescentes de novio y el novio con golpes. La Convención de los Derechos del Niño, a partir de los 12 años, podemos intervenir. A partir de los 12 años, a partir de los 12 años. La Convención de los Derechos de Niños, Niñas, a nivel internacional plantea que un niño o una niña a partir de los 12 años tiene el derecho a ser escuchado y puede estar sola con un profesional. Más allá de que nosotros somos una sociedad profundamente adultocéntrica, el derecho plantea que esa niña pueda ser escuchada en forma individual. A eso me refería. Claro, porque, a ver, sin necesidad de mamá, papá. Es decir, bueno, totalmente. Sí, mi pareja, y son muy chiquitas, estas cosas hoy se da, Claudio, tranquilamente. Sí, o pensar que el papá y la mamá pueden estar, pero que también es un problema, como bien decís vos, que tienen muchas de nuestras adolescentes que empiezan relaciones, obviamente, muy tempranas, amorosos. No por lo temprano, sino porque la violencia está instalada en la sociedad como una forma de vínculo entre el varón y la mujer. Exactamente. Entonces, y también nosotras nos crían para eso, ¿no? Porque si te cela te quiere y todo ese tipo de cosas que sientan las bases, el terreno fértil, digo yo, se desarrollan relaciones muy violentas. Sí, y eso es clave, diputada. Ahora, también uno de los temas que se estaban hablando es de promover la capacitación. Pero yo le quería preguntar algo, digamos. He podido hablar con distintos diputadas y diputados que plantean la importancia de la detección médica, pero también sostienen de que esa detección es mucho más posible en lugares donde hay equipos interdisciplinarios conducidos por médicas y en donde las autoridades de las clínicas o los hospitales son mujeres. ¿Cree usted que ese es un elemento determinante para poder avanzar en esa detección? Sí, no sé si determinante, pero sí es un elemento fortalecedor. En la mayoría de las situaciones, o en la generalidad, no sé si la mayoría, que hay mujeres, hay como cierta alianza que permite llegar como más fácilmente al diagnóstico en el ámbito privado. Eso es cierto, pero también es cierto que en el ámbito privado se ven también bastante más hombres trabajando, porque tiene otro tipo de horario, a veces se paga bastante más, entonces no están en el hospital público. Lo que hay que hacer es capacitar en clave de, yo siempre digo, de reconducir, porque la persona ya viene con toda una formación, una creencia, una conceptualización. Bueno, eso hay que retrabajarlo para que también pueda deconstruirse, porque hay cosas que no las ves porque crees que están naturalizadas, que es lo normal que tiene que pasar, y por ahí te pasa una compañera con muchos cortes en el mes y ni siquiera te pusiste a pensar por qué viene tan cortado, qué es lo que pasa. Hay que hacer un trabajo cultural, digo yo, no solamente de capacitación profesional, sino cultural.
poder ser como permeables a lo que le pasa al otro como persona. Es verdad. Gracias, diputada López, muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por llamarme y cuídense. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señores, hacemos una pausa. Estamos en Diputados TV, en el resumen. Enseguida regresamos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo la estás llevando? Mi vida ha cambiado solo en el aspecto social, digamos, reunirme con amigos, con familia, por supuesto. Extraño sí las caminatas. Soy de caminar mucho y las caminatas sí las extraño. Hay que saber llevar la soledad. Hay gente que la disfruta muchísimo. Tengo una paz interior que me permite afrontar momentos que son difíciles, que me frustran. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. En el norte y en el sur. En el este y en el oeste. Para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que, unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Todo lo que pasó esta semana aquí en DTV. El impuesto a las grandes riquezas. Estos recursos son imprescindibles. El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. Incluso hemos denunciado, yo saqué un comunicado hace dos o 3 semanas atrás sobre el tema justamente de esta suerte de chantaje de Juntos por el Cambio, tratando de presionar para que no se sesione. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El proyecto de ley del aborto yo creo que hay que mandarlo. Este año. Yo creo que hay que mandarlo. Discutámoslo de nuevo. Nunca es el momento. De las leyes que provocan disrupciones en las sociedades, nunca es el momento, porque siempre hay algo. Los abortos ilegales producen más tensión y cuando llegan al hospital que si nosotras podemos hacer los abortos acompañados, entendiendo que esa mujer, si llegó a esa decisión, no va a volver atrás. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Proyectar, ampliar, reformar, disfrutar, habitar, reactivar,
Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, y la situación, a partir de ahora, vamos a charlar un poquito en relación a cómo sigue la actividad aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados. Ya pasamos el tema del protocolo, ¿ya está, Leo? Sí, el tema del protocolo ya está, como ¿no? dijimos, hasta más o menos definido. 30 días. 30 hábiles. Un poquito más. Sí, más o menos. Bueno, ¿y cómo sigue esto, Claudio? Bueno, ahora resta saber cómo va a continuar la agenda, especialmente porque ahora el oficialismo, a partir de este nuevo protocolo, ya tiene el camino allanado como para poder desplegar lo que podríamos decir la estrategia legislativa para el último tramo del año, en donde la pieza disparadora va a tener que ver con la presentación del presupuesto para el año próximo. Recordemos que hace 2 días el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo una reunión con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y también con las autoridades del bloque, posiblemente para definir parte de la estrategia legislativa. No es un tema menor porque una parte del debate impositivo posiblemente también pase por el diseño del presupuesto, y en ese proceso también hay otro tema muy importante que resta saber qué es lo que va a hacer la oposición, porque hasta la firma de este protocolo, uno de los ejes que habían planteado como que requerían un tratamiento presencial, mayoritariamente presencial, tenía que ver con el presupuesto. Hemos contado en este programa de que eso era parte un poco del poroteo de la negociación. Bueno, ahora con este protocolo que habilita la posibilidad para que un bloque o un grupo de 10 diputados puedan pedir una mayor presencialidad, hay que ver qué es lo que va a pasar en este arranque de la agenda política legislativa del último tramo del año, cuál va a ser la política de Juntos por el Cambio, si va a seguir manteniendo el funcionamiento de este sistema de protocolo y no va a hacer ese pedido previsto en el punto 3 del acta de labor parlamentaria, y van a avanzar en ese sentido. Ese comportamiento va a definir los siguientes proyectos que van a seguir entrando. Y lo van a pedir, hay que ver en cuál lo piden hay primero. Hay que ver en dónde toca la tecla. Está la expectativa de en qué lugar se va a hacer. Para mí se va a terminar haciendo en el recinto de la Cámara de Diputados, con algunas medidas sanitarias especiales, porque el número no va a llegar a 240, como te decía el otro día, sino que serán 140 como mucho. Sebastián García de Luca está en línea. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo imagina usted que van a avanzar en relación a este caso concreto, presupuesto 2021? No es tarea sencilla en estos tiempos, ¿no? Hacer proyecciones económicas. Totalmente, siempre lo ha sido, así que ahora estamos en un mundo más incierto aún. Claro. Así que esperemos ver la presentación del Ministerio, y obviamente que de nuestro lado, como lo hemos hecho mientras fuimos gobierno, siempre le pedíamos a la oposición entender que es un plan de gobierno, así que nosotros obviamente en base a ese plan de gobierno discutiremos aportes, críticas constructivas y ver cómo de alguna manera podemos tener la mejor planificación para un mundo tan incierto. ¿Y qué variables van a tener en cuenta o hay que tener en cuenta? ¿Inflación, tipo de cambio, actividad económica? Yo creo que lo que hace falta saber aún es qué es lo que quiere hacer el gobierno, cosa que hasta ahora ha sido un conjunto de medidas aisladas que se han ido tomando una tras de otra, pero no ha habido una relación o no ha habido un norte claro, por lo menos para muchos sectores de la sociedad argentina, sobre qué es lo que quiere el gobierno. Y creo que eso es lo que se plasma en el presupuesto, más allá de que después algunas variables puedan no cumplirse, siempre hay un cierto plano, una definición del objetivo de dónde quiere el gobierno el próximo año, dónde están las obras públicas, dónde está la ATP, el IFE, los destinos de fondos de los programas sociales. Yo no le resto importancia al presupuesto, me parece que es un tema central. Y hoy seguimos teniendo el presupuesto que votamos nosotros, que presentamos hace ya 2 años. Así que me parece que es importante que le demos seriedad al tema, que le demos institucionalidad, y con una vocación de diálogo, y viendo obviamente que es, insisto, así como lo pedíamos, me acuerdo en aquellos momentos con Rogelio Frigerio y con Nicolás Mazzotti y Emilio Monzón en la Cámara de Diputados, con ese nivel de diálogo y de respeto,
poder discutir un plan de gobierno y viendo cómo la oposición puede colaborar y mejorar esa ley. Diputado de Luca, ¿cómo le va? Claudio Mardones los saluda desde el piso, ¿cómo está? Diputado, quería hacerle una pregunta respecto al presupuesto. Uno de los temas que veníamos hablando antes de comunicarnos con usted es que Juntos por el Cambio planteaba que el presupuesto 2021 sí o sí tenía que ser tratado en forma con mayor presencialidad. Hemos repasado de que es uno de los 4 puntos controversiales que planteaba Juntos por el Cambio, junto con la reforma judicial, con la actualización de la fórmula jubilatoria y con el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Que desde su punto de vista, teniendo en cuenta que estamos hablando con un ex viceministro del Interior que negoció el último presupuesto que está vigente, quería preguntarle cuál es su punto de vista. ¿El presupuesto se puede tratar con este mecanismo telemático o usted cree que va a ser uno de los requerimientos de Juntos por el Cambio para pedir mayor presencialidad? Obviamente que el objetivo siempre es ir adaptándonos con mayor presencialidad, Claudio, y eso creo que es un desafío de todo el Congreso. Digo, como la Argentina en general y nosotros en particular también nos damos esa presencialidad como formato de sesión, como lo hace el resto de la Argentina. A mí me preocupa y me ocupa mucho más el plan de gobierno y cómo discutimos el presupuesto. En cuanto al formato, me parece que también hacia adelante vamos a seguir viendo que hoy tenemos una prórroga por 30 días con un debate mucho más claro en términos presenciales de la reforma judicial y de cómo es el proceso de las comisiones. Pero en cuanto al presupuesto, con el tiempo que hace falta para votar el presupuesto, me parece que lo importante, mientras tanto, es ir viendo cuál es el plan de gobierno. Llegado el momento del tratamiento de la votación del presupuesto, obviamente que pediremos ese incremento de lo presencial, porque me parece que es lo lógico para la etapa que viene, pero me interesa mucho el debate de fondo de cuál es el plan de gobierno, mucho más que el formato. Es que es clave en estos tiempos de, a ver, las necesidades ya las conocemos, es más, en algunos casos no tienen límite en época de pandemia. ¿De dónde se obtiene el dinero? No hay mucho margen o no hay margen para seguir emitiendo, la actividad económica va a llevar tiempo reactivarla. ¿De dónde se obtiene el dinero? ¿Préstamos? ¿Difícil que se otorguen? Bueno, es que ahí es donde viene la discusión, no solamente el destino de los fondos, sino de dónde sacan los fondos. Y yo creo que ahí sí sostengo, y voy también a la pregunta, el planteo de Claudio respecto al impuesto a la riqueza, que nosotros en la política argentina nos merecemos debates en serio, debates estructurales de lo que no se viene discutiendo hace mucho tiempo. Con Rogelio pudimos hacer algunos debates como el consenso fiscal o acuerdos o devolución de impuestos o de coparticipación en las provincias, pero me parece que realmente es un momento de inflexión. Lamentablemente lo que está pasando en el mundo y acá nos merece realmente ir a discutir integralmente, por ejemplo, el sistema tributario. Yo no estoy de acuerdo en discutir más parches, en más agregados, más discusiones mediáticas que suenan lindas, como si fuera una especie de Robin Hood. Yo esas discusiones me parece que no están acordes a la situación que vivimos. Yo quiero dar en serio el debate cómo modificamos el sistema tributario de Argentina, que es una maraña de impuestos, con un toque muy regresivo, y creo que desde ese lugar tenemos que sentarnos en una mesa con especialistas en el tema y discutir a fondo y cómo salimos con una propuesta respecto al sistema tributario, y previamente como discutimos quizás otro de los temas que la política no discute, es qué Estado queremos, qué Estado que se ha duplicado o triplicado en algunos casos provinciales o municipales y que presta cada vez peores servicios. Yo quiero un Estado presente, defiendo al Estado, pero me parece que nos debemos esas discusiones. Si no las damos, es como... yo siento que tenemos roto el tendón de Aquiles y la política sigue discutiendo el corte de cejas. Hay discusiones que realmente hacen falta dar. Y nosotros con Monzó, con Frigerio, lo venimos planteando hace mucho tiempo. Y vemos que cada vez, lamentablemente, el gobierno tiende a extremarse más, tiende a agrietar cada vez más la política argentina. Y no vamos a poder tener, si sigue con esa dinámica que se inicia en el gobierno, más allá que existe en la oposición también, actores que tienden a buscar también esa especulación electoral, que es la grieta, me parece que nos vamos a desviar cada vez más de lo central y yo siento que la gente no está en la grieta. La gente está buscando respuestas concretas a tantos problemas que tenemos hoy, más todo lo que venimos arrastrando, y en ese margen es donde nosotros realmente queremos discutir. Diputado, también un tema que Leonardo Fredes lo saluda, un tema que tiene que ver con las provincias y es el proyecto de las deudas provinciales con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Ese en qué instancia se encuentra y por qué hace un par de semanas estaba por ser debatido y es como que se demoró? Bueno, por eso veamos, vamos a tener que ver
cómo lo discutimos también en el ámbito presupuestario. Se discutió cuando fue la ampliación del presupuesto que pidió el Ejecutivo, y ahí el Gobierno Nacional tenía esa posibilidad de poder reprogramar deudas y tomar préstamos, y no las provincias. Ese compromiso de palabra que se tomaron en comisión, con las autoridades también de la Comisión de Presupuesto, me parece que tenemos que ir y aplicarlo de una vez, y que el Ejecutivo también aplique esa medida. Bueno, va a aparecer la necesidad federal, la necesidad de cada provincia, el pase de dinero de una región a otra, los puntos que le corresponden o no. Esto va a ser inevitable en esta discusión. Muy vigente por estos días, Son ¿no? Las discusiones constantes que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, siempre el reclamo, más La Rioja, que siempre reclama el punto. Bueno, nada, debates que durante 4 años lo hemos tenido cotidianamente de alguna manera, y que, insisto, la política sigue sin darlos con ese ámbito de madurez y de discusión de fondo que la política no. Tal vez hay que actualizar las fórmulas, ¿no? Tal vez hay que actualizar porque, a ver, la coyuntura cambia, el contexto cambia y las fórmulas hay que actualizarlas. Las necesidades también cambian. La estructura como país en cuanto a lo poblacional también cambia. No es una discusión sencilla, está claro. Claro que no. La ley de coparticipación con una sola provincia que no esté de acuerdo es una ley convenio, con lo cual ahí está una enorme dificultad. Y ninguna va a querer ceder ni un ápice, porque después ningún gobernador, ningún legislador puede volver a su provincia si eso hace. Pero me parece que hay discusiones que en un marco de ir creciendo la torta para repartir, o la emisión que viene haciendo el gobierno, o más recursos como se viene hablando y como se viene generando, me parece que sobre ese lugar merecemos esas discusiones. Claro. Sebastián, a partir de lo que nos contestaba, me surge un interrogante, porque yo recién le preguntaba sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, pero se empiezan a cruzar algunos componentes, en la posibilidad de una reforma tributaria, la discusión del presupuesto. Con todas estas cartas sobre la mesa, ¿cuál es el debate dentro de Juntos por el Cambio? ¿Estarían dispuestos a debatir y a analizar un impuesto extraordinario en el marco de una reforma tributaria o dentro del debate del presupuesto, o directamente consideran de que una iniciativa de este tipo es inviable en esta discusión antes de fin de año o antes del 30 de noviembre, que es cuando vence el periodo de sesiones ordinarias, perdón? Aún, Claudio, no hemos tomado una postura como interbloque. Estas son opiniones obviamente individuales, y creo en ese marco que, insisto, que me parece que es un error de discutir hoy un nuevo impuesto, más allá de que suene lindo, más allá que en una encuesta la gente, cuando le pregunten si hay que sacarle más a los pobres de lo que tienen, siempre la gente va a decir que sí. Me parece que la dirigencia política merece otro tipo de debate, otro tipo de planteos. Hoy en la Argentina el Ejecutivo ha aumentado el impuesto a los bienes personales, casi se han duplicado. A eso hay que agregar que hay impuesto automotor, impuesto inmobiliario, y todo lo que resta de eso hay impuesto a las ganancias. Y en un mundo que es capitalista, no es una discusión que yo haya ganado ni mucho menos, pero el mundo es capitalista y hay una pelea en todo el resto del mundo por los capitales. Pues creo que nosotros nos merecemos dar previsibilidad. Esto no es una discusión fácil de rico contra pobre. Me parece que tenemos que salir de esos falsos dilemas que vive la sociedad argentina o que plantea la política argentina, y discutir las cosas en serio, discutir un sistema tributario que genere un marco de previsibilidad, que pueda traer inversiones, que pueda dar el 40% de la economía de la Argentina que funciona en negro. Esos son los debates que nos tenemos que dar, y qué Estado queremos, que si no va a ser siempre una máquina de tener que financiarse o aumentar más los impuestos porque no da abasto la cantidad de gasto que se aumenta. En esas discusiones, si no las damos una por todas, nos vamos a seguir dando vueltas sobre parches, vamos a seguir con el tendón de Aquiles rotos y vamos a seguir poniéndonos curitas en las rodillas. O sea, en definitiva estamos hablando de reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, ¿no? Esos 3 pilares que se vienen discutiendo o intentando discutir en principio. Sí, hay que sacar además los motes y los falsos artículos que aparecen, por ejemplo, cuando uno habla de reforma laboral. Automáticamente aparece el rechazo total de la sociedad. Bueno, pero quien entiende de qué se trata de fondo es actualización laboral, bueno, llamémoslo como quiera, pero... Hay que discutir modernización laboral, hay que discutir en serio, porque el gran legado de la pandemia va a ser el tema laboral. El desempleo como está en la Argentina, las características del nuevo empleo, cuando uno habla con los jóvenes, es mucho más dinámico, es una estructura que no es el sindicalismo del 48, no es Bandor que tiene que estar resolviendo esto. Hace falta adaptarse a las circunstancias, adaptarse al mundo con el que vivimos y buscar cómo
En ese marco se genera más educación y más trabajo. No hay vuelta. Digo, no, yo estoy diciendo una obviedad, que yo tengo 40 años desde que nací, que me dicen educación y trabajo, educación y laburo, y como el término que se quiera llamar. Si no volvemos a ese eje, le vamos a seguir pifiando lo que queda de la dinámica de la política argentina. Entonces es momento de parar la pelota, de tener un buen diagnóstico de lo que nos está pasando, de dejar de discutir parches que puedan sonar lindos y que pueden ser muy mediáticos, y discutir en serio lo que nos pasa en Argentina. Y nosotros, insisto, de la oposición, estamos dispuestos, muchos sectores de la oposición, seguramente es lo que estoy hablando de parte de Emilio Monzó, de Rogelio Frigerio, de muchos dirigentes de la oposición, estamos dispuestos a dar estos debates. Ojalá que el gobierno deje de pelear, deje de confrontar, deje de gritar para la tribuna, y que ese cartelito que tienen las conferencias de prensa que dice Unidad Nacional, lo lleven a la práctica. La iniciativa depende del gobierno. Y habemos muchos dirigentes de la oposición que cada uno de su rol y de su lugar que corresponde a la política, oficialismo o oposición, estamos dispuestos a dar estos debates. En relación a la ley de teletrabajo, ¿qué percepción tiene usted? Hay sector privado, hay gran parte del sector del empresariado que está en contra, dice no es operativo, no va a ser aplicable. ¿Qué percepción tiene usted, Sebastián? Siento que perdimos una gran oportunidad de discutir un tema que realmente se necesitaba discutir. Yo me abstuve en esa votación porque creo que, insisto, había cosas que hay que regular. Hay un formato de trabajo que existe en el mundo y que va a existir luego de la pandemia, porque cuando hablamos de ley de teletrabajo para aplicar cuando se termina la pandemia, no lo que existe hoy. Y en ese marco creo que nos fallamos a lo que se terminó proponiendo de parte del oficialismo, a un conjunto de regularizaciones que terminan obstruyendo la creación de empleo. Cuando se ponen tantas regulaciones para el que está, lo que se termina poniendo es una enorme cantidad de diques para generar nuevos empleos, más costos, más agregados, más regulaciones. Ahí creo que hay que salir de esa dinámica. Hay que cuidar al trabajador, pero tenemos la mitad de la Argentina que no tiene un recibo de sueldo. Si no damos estas discusiones, es como seguir buscando cada vez que gente aporte más, y lo que se termina encontrando es que el resultado va a ser que la gente aporte menos porque se va al sistema negro o informal de la economía. Hay que ver bien integralmente lo que nos está pasando. Lo que pasa hace mucho tiempo, que no es culpa ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Es culpa de lo que nos viene pasando hace 30 años. Vamos a producir per cápita a fin de año lo mismo que se producía per cápita en 1973. Y tenemos 10 veces más de pobreza. Y no tenemos la escuela pública que teníamos en aquel momento. Y no lo digo de una manera de criticar fácilmente a este gobierno, ¿no? Sería falso si lo hago de esa manera. Hay que tener, insisto, la moderación y poder sentarse en una mesa. No hay forma de salir si es con grieta. La grieta no va a llevar al fracaso. Diputado. Y lo digo, después de haber estado 4 años como viceministro del Interior, lo único que te asegura la grieta es el fracaso. Entonces creo que si el gobierno no toma esta enseñanza o todo lo que nos viene pasando y cambia la dinámica y deja de gritar y deja de pelear y deja de confrontar, si no pasa eso va a ser muy difícil dar resolución a estos temas. Diputado, justamente con el tema de la grieta, ustedes están como en un sector más moderado dentro de Juntos por el Cambio y dentro del PRO. Desde hace 9 meses que comenzaron a hacer oposición. Hasta ahora, ¿qué balance hacen de esta posición intermedia que tienen contra algunas posturas más duras que hay dentro del bloque y cómo proyectan el futuro? Porque por ahí parte de la oposición dice que nunca van a salir de Juntos por el Cambio y en Juntos por el Cambio también dicen con este sector no podemos enfrentar al oficialismo porque son muy moderados. Lo dicen algunos públicamente y otros en charlas informales. ¿Qué balance hacen y cómo ven el futuro inmediato? Mira, 2 cosas. Primero, Emilio Monzó es el creador operativo y conceptual de Cambiemos, con lo cual nosotros todas las discusiones que le damos desde el lugar que dimos fundación en algún punto, más allá de, obviamente, de la importancia de Ernesto Sanz, Ilicia Carrió y tantos dirigentes en aquel momento. Y creemos que esta discusión hay que darla internamente y que este espíritu de moderado, que no se trata de duros y de débiles o tibios y demás cuestiones, se trata de ser inteligentes. Nosotros no queremos ser la oposición que fue el kirchnerismo con nosotros. Tenemos este ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdo, como lo fueron Monzó y Frigerio, con lo cual nadie nos va a sacar de este lugar porque es lo que queremos y lo que sentimos de la política, más allá que los extremos en algún punto tiendan a estar más activos, como se lo ve últimamente, pero creo que quienes creemos en la moderación, creemos que la verdad representamos a lo que la gente o la gran mayoría de la sociedad está esperando de la política. ¿Cómo va a ser esa dinámica? Y buscaremos ganar estas discusiones internamente. Buscaremos que el espíritu de Juntos por el Cambio
vuelva a ser aquel espíritu de la conformación de Cambiemos, espíritu más diverso, plural, que salga de esta lógica centralista o endogámica porteña, donde 3 o 4 personas en la capital federal tomaron decisiones, y donde realmente volvamos a aquel principio o aquel gran objetivo que dijimos en la campaña del 2015, que era unir a los argentinos. Y suenan a frases que hemos escuchado mucho, pero es la verdad que lo que nosotros nos convence. Hacia ese lugar queremos ir. Los errores hay que tomarlos, hay que aceptarlos, hay que salir de eso, y hay que ganar una discusión interna donde este espíritu de poder discutir un nuevo plan de gobierno, de ser de vuelta una alternativa para la sociedad, pero que además nos permita tener diálogos y puentes establecidos con quienes son hoy gobierno. Primero, quiero que le vaya bien al gobierno porque lo va a vivir en el país. Es un punto central. Y quiero que en todo caso nosotros le podamos ganar porque representamos una alternativa de gobierno mucho mejor hacia el futuro, habiendo aprendido de los errores y teniendo establecidos los puentes de diálogo con quienes hoy están en el gobierno. Si eso no pasa, vamos a estar cada 4 años cambiando de gobiernos que tienen la mitad de una Argentina a favor y otra mitad en contra, y así no se puede cambiar nada. ¿Y qué percepción tienen, Sebastián? No es un tema de duro, es un tema de inteligencia. ¿Qué percepción tienen por estos meses de lo que ocurre con el argentino? ¿Lo ven así, por un lado y por el otro, con grieta de por medio, o todos unidos en relación a buscando alternativas? Creo que hay sectores que obviamente son activos y lo ven muy activos en las redes, y hay una dinámica mediática que está también a través de eso. Siempre rinde más el conflicto que la moderación. La política de la madurez, de la prudencia, tiende a ser aburrida en algún punto. Entonces, obviamente que eso en algún marco en lo mediático no rinde, por decirlo así. Pero yo creo que la gran mayoría de la sociedad, y lo ha demostrado en los primeros meses de la pandemia, que ha legitimado y se ha visto en todas las encuestas el apoyo que le ha dado a los dirigentes de los distintos espacios políticos cuando los veo juntos, cuando los veo discutir temas de fondo, temas de gestión. La gente quiere soluciones para mí. Que hay sectores que están en la grieta, sí. Si lo niego sería un mentiroso. Pero me parece que son casos más marginales a lo que la gran mayoría de la sociedad está esperando que la política se siente y que resuelva los problemas. Gracias, diputado García de Luca, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, linda entrevista, bien amplia, por distintos temas. ¿no? Moderado, entonces es una opinión importante, porque son 12 o 15 diputados. ¿Te acordás el martes cuando fue la reunión de labor parlamentaria que te decía que estaba Felipe Álvarez? Felipe Álvarez, si te marcábamos con Claudio, es el peronismo disidente de La Rioja. Entonces está en este sector de Emilio Monzó. Y son 12 o 15 diputados que amagaron con irse apenas comenzaban a hacer oposición. El 10 de diciembre finalmente se quedaron, pero marcando diferencias en 4 o 5 temas, entre ellos teletrabajo, que vos lo mencionabas. Qué importante todos los tiempos, ¿no, Claudio? Totalmente. Es clave. Tiempistas, ¿no? Sí, y hay un contexto temporal también para poder entender a De Luca y el espacio al que pertenece dentro de Juntos por el Cambio, porque gran parte del tejido de los diputados del interior del país que se referencia en el monzoísmo, muchos de ellos tuvieron una interlocución durante la administración de Cambiemos, especialmente con 2 funcionarios del entonces Ministerio del Interior, que eran Rogelio Frigerio y su viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, que actualmente, desde el 10 de diciembre, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Eso también habla de la geografía interna de las tribus dentro de Juntos por el Cambio y especialmente dentro del PRO. Porque, como decía De Luca recién, recuerda que Monzó es uno de los fundadores políticos y operativos de Cambiemos, porque fue uno de los armadores de la campaña de Mauricio Macri a nivel nacional en todo el interior. Monzó, exactamente. Porque era muy porteño lo de Macri y Larreta. Entonces, parte de ese entramado. Y las alianzas. Y las alianzas. Más en un momento como este, en donde nosotros vemos que además la Casa Rosada empieza a transitar discusiones de carácter fiscal, tributario y de coparticipación con las provincias. Porque precisamente, como mencionaba De Luca, Frigerio y De Luca fueron los impulsores del pacto fiscal en el año 2017
2017, que fue uno de los ejes que les permitió empezar a redefinir parte de la relación con las provincias. Pero por fuera de lo institucional también había una atracción política que fue precisamente la que les permitió poder avanzar con la elección de distintos legisladores en el interior del país, que precisamente se referenciaban mucho más en ese espacio peronista, confrontado con el kirchnerismo, pero cada vez más cerca de Juntos por el Cambio, que estaba representado por distintos intendentes y por distintos mandatarios del interior del país que mantenían esa interlocución. Entender la situación de cada uno, la importancia de cada uno para tu espacio. Exactamente. Ser armador no es sencillo. Sí, y con un dato muy importante, que desde el Poder Ejecutivo tenían que convivir, tuvieron que convivir entre 2016 y 2019, siendo minoría, siendo gobierno, pero siendo minoría acá en la Cámara Baja, que ese fue un tema muy importante en términos de la negociación con los gobernadores. Y fíjate que terminaron siendo muy respetados. Así es. Tengo a Contigiane en línea. ¿Qué tal, Eduardo Serenellini? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo. Gracias, muy amable por atendernos. Muchísimas. ¿Cómo está Santa Fe antes de comenzar a tratar otros temas en relación a estos tiempos, ¿no? de pandemia, etcétera? ¿Cómo están? Desde el punto de vista sanitario estamos en el peor momento. Hay mucha circulación del virus. Hemos retrocedido a fase 1 en varias ciudades importantes de la provincia. Y estamos creciendo en el pico de contagio y de fallecimientos, ¿no? Una situación preocupante. Además, por las consecuencias económicas y sociales que esto trae, ¿no? Es un equilibrio muy difícil para los gobernantes establecer entre la dura realidad que nos impone la cuestión sanitaria y el peligro del virus en sí mismo y la situación de agotamiento, de cansancio que muchos sectores sociales, económicos están sintiendo con mucha angustia. Es una situación difícil. Y en cuanto al tema personal médico, terapia intensiva, etcétera, ¿han llegado también al límite como pasó en algunas provincias o está ocurriendo en algunas provincias? Estamos en una cifra muy, muy alta de ocupación de lo que es la terapia intensiva. Pero más me preocupa también que veo al personal médico desbordado, ¿no? Tal es así que la provincia toma una decisión en esta semana de no hacer los hisopados de las personas que estuvieron en contacto estrecho con un positivo, para descomprimir un poco el diagnóstico, porque la situación era difícil de atajar, digamos, ¿no? Entonces, esa situación más un personal médico saturado y con mucha circulación viral en el sistema de sanatorios, clínicas, hospitales, ¿no? Bueno, una situación muy difícil. Esperemos que acompañar y hacer el esfuerzo desde todos los lugares para transitar este momento. Bueno, por eso es importante la actuación en la Cámara de Diputados, las necesidades, porque mientras tanto la vida sigue y hay situaciones de lo cotidiano que se están discutiendo aquí en la Cámara y usted, bueno, es uno de los protagonistas, Luis. Yo diría que, y lo vengo diciendo, que frente a esta pandemia y este año 2020, la única política que tendríamos que todos los sectores estar atendiendo y poniéndonos de acuerdo es lo que yo denomino una política de reducción de daños. Tendríamos que estar todos cerrando fila en una política macro y micro de reducción de daños, porque la situación social es muy difícil, tanto desde lo sanitario como desde lo económico. Entonces, es ahí donde la responsabilidad política de las fuerzas democráticas tendría que mostrar mayor acuerdo, mayor capacidad de sintonía fina, una agenda de temas que esté conectada con la gente en esta idea de reducir los daños, porque la situación es compleja. Yo aliento las discusiones, los debates que tienden a postergar algunas valoraciones políticas sobre gobernabilidad, situaciones de gobierno y demás, y centrarnos en reducir la mayor cantidad de daños posible.
Ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias. Diputado Cottigiani, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Quería hacerle una pregunta. Estamos hablando con uno de los diputados que presentó y redactó uno de los proyectos que buscaba una alternativa ante la decisión del Poder Ejecutivo de la expropiación de Vicentín. El presidente Alberto Fernández dio marcha atrás con la intervención. Quería preguntarle dos cuestiones centrales para la realidad económica de su provincia. ¿Cuál es la situación actual de Vicentín? Y si usted cree que todavía existe una salida posible ante el desguace de la empresa cerealera y las denuncias de que partes de sus empresas vinculadas están siendo vendidas cuando todavía no ha sido decretada la quiebra. Claudio, como usted lo acaba de decir, yo siempre alenté una salida público-privada, una sociedad mixta, a partir de poder integrar toda la potencialidad productiva de los sectores que están en la creencia de Vicentín. Y a partir también de utilizar de buena manera al principal acreedor, que es el Estado Nacional, juntando este acreedor no mayoritario, pero individualmente más importante, juntando mediante un acuerdo de acreedores en una capitalización de deuda a un montón de sectores productivos que están en la creencia. En esa salida público-privada yo sigo creyendo. Creo que ahora la situación está, desde el punto de vista de la estrategia productiva y del rescate de la empresa, en una situación volcándose al otro extremo. O sea, iniciamos esta problemática en un extremo de la expropiación en la cual no estuve nunca, yo manifesté no estar de acuerdo, se lo he dicho, tuve la oportunidad de decírselo al presidente de la Nación, era un extremo. Ahora siento que estamos en el otro extremo, es decir, la política es como que está dejando el tema de lado, y si cuando la política se retira lo que va a prevalecer son los procedimientos jurídicos, los intereses de abogados, empresariales, judiciales, y muy posible que pueda terminar esto en un desguace empresarial que es lo que nadie quisiera. Ya tenemos el ejemplo de Sancor para mirarnos en el espejo retrovisor de lo que puede ocurrir. Así que yo sigo creyendo en la alternativa público-privada. Lamento que ahora el tema haya pasado o esté cayendo en el otro extremo, o sea en la falta de compromiso de la política. Mientras tanto, el escenario judicial es el que se mantiene aparentemente más activo, que me parece muy bien, porque hay muchas cosas que explicar en el caso del concurso de la empresa, por parte de los empresarios. Bueno, ahí Luis, están quienes dicen dejaron pasar mucho tiempo. O sea, el tiempo pasó, como a veces uno cree que se va a acomodar solo, y se agravó la situación, ¿no? Puntualmente en relación a este caso y en algunas compañías del grupo. De algunas ya se tuvieron que desprender. Claramente, porque la política planteó la expropiación. Era un extremo, no era el camino. Claro. Y podríamos discutir esto en otro ámbito, las razones, porque yo creo que no era el camino. Pero ahora la política está planteando otro extremo, que es desentenderse. Y lo que prevalece son las negociaciones judiciales, los intereses de empresarios, las estrategias privadas, jurídicas. Y eso sabemos cómo termina. Miremos otros casos. Los santafesinos sabemos en lo que puede terminar esto. Siempre en mi caso particular y en la de otros tantos dirigentes prevaleció la idea de recuperar la empresa en términos estratégicos, porque en el fondo de esta historia está cómo nos paramos frente a uno de los mercados de exportación de grano, agregado de valor y portuario más importante del mundo, y que tenemos muchas cosas que revisar en ese mercado, en esa actividad, en términos de desarrollo, de agregado de valor, un mercado que tiene la capacidad técnica y científica y económica de generar producciones, dólares, pero que vuelve poco y nada del puerto hacia atrás. O sea, temas muy importantes, estructurales. Bueno, ahora la política está en un plano de nos corrimos, ya no es nuestro problema, y ahí van a ese vacío lo van a llenar, ese vértice
que en todas estas historias aparecen. Los estudios jurídicos, los intereses empresarios, las negociaciones privadas. Lamento esta situación, no era mi camino, yo sigo alentando otra situación. Insisto, el problema judicial en paralelo es otro. Y siempre tiene, en todas las hipótesis tenía que avanzar y tiene que avanzar. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Lo traigo de nuevo al ámbito parlamentario y con esta firma del protocolo con esta variante que se permite la presencialidad para algunos temas. ¿Usted ve un escenario distinto? ¿Usted particularmente pediría presencialidad para algún proyecto en particular? ¿O coinciden con algunos bloques en seguir haciéndolo de manera virtual? Y si también cambia su postura sobre al dar quórum en algún proyecto al estar habilitado este nuevo sistema. Leonardo, el martes de la semana pasada, que fue un día bochornoso para la Cámara de Diputados de la Nación, hubo 3 posiciones. 2 tuvieron un alcance mediático muy importante. La presencialidad de Juntos para el Cambio ese día en el Parlamento, denunciando lo que denunciaban. El oficialismo logueado en el sistema virtual y un grupo de diputados en la que yo me encontraba que decidimos no participar. Ese día yo manifesté públicamente mi posición política, que era de sentido común, que era de lógica realista, digamos, de responsabilidad democrática, que después se terminó de plasmar esta semana en el acta de labor parlamentaria, felizmente, para reparar aquel acto bochornoso que hemos cometido frente a la sociedad. ¿Y cuál era la idea? Era mezclar los 2 sistemas, porque los 2 sistemas tienen un problema. Cuando me refiero a los 2 sistemas, hablo de la modalidad virtual y la modalidad presencial. Los 2 sistemas están unidos por imposibilidades de la realidad. El sistema presencial hoy por hoy tiene una gran imposibilidad debido a la crisis sanitaria que está sacudiendo al país y que se está expandiendo a muchas provincias. Con lo cual no podemos retornar al principio esencial, diríamos al principio básico de los parlamentos en el mundo, que es la presenciabilidad. Y el sistema virtual también tiene una limitación, que es un sistema que no está preparado, a mi modo de ver, para abordar debates intensos, profundos, de alta conflictividad. Es un sistema que está construido para abordar temas o agendas acordadas, pero aquellas agendas que requieren un debate mayor, especialmente el rol presencial del parlamentario o la parlamentaria, insustituible. El sistema virtual es una estructura que no soporta esa intensidad. Entonces la situación era clara desde el martes de la semana pasada. La cuestión era mezclar. ¿Cuál era el principio? En los temas acordados de agenda usamos el sistema virtual preferentemente, con aquellos diputados como hasta ahora que iban de manera presencial acompañando al sistema virtual. Y en los temas que no acordamos, reforma judicial, previsional y cualquier otro tema, que se pone un debate importante y un tema para la República de mucho peso, el sistema, digamos, preferente que se debe usar y dejar la puerta abierta, como lo hicimos esta semana en labor parlamentaria, es el sistema presencial. Pero dejar abierto también el sistema virtual para aquellos diputados y diputadas que quieran elegir, más allá de la causa personal que tengan, que quieran elegir el sistema virtual. Y así lo establecimos y así logramos un acuerdo que lo tendríamos que haber logrado aquel día en aquella sesión. Y acá Contigiani aparece, ante esta última realidad, la capacidad de la Cámara o tener que elegir por otro espacio. Me parece que en definitiva, y por escucharlos a muchos de ustedes, decir, bueno, el espacio será el que tenemos acondicionado en la Cámara Baja, incluso hasta han sumado los palcos. Es decir, bueno, nos vamos a conformar, creo que son 90 y algo más, y punto, sin necesidad de ir, no sé, hablaban hasta del estadio de Atlanta, Luis, por ejemplo.
nosotros hemos facultado al presidente de la Cámara de Diputados, porque corresponde, porque institucionalmente es así, a que defina las condiciones operativas, organizacionales, que garanticen la presencialidad en los temas no acordados. Ahora, acá voy a adelantar una opinión de lo que puede ocurrir en la realidad. Yo creo que mientras esta crisis sanitaria que estamos viviendo en muchas provincias cada vez más profunda y acelerada, creo que no sé si se va a necesitar salir de la Cámara de Diputados. Creo que va a haber muchos diputados que van a estar en el sistema virtual por las situaciones objetivas que estamos viviendo cada uno de nosotros que vivimos en el interior, y el hemiciclo seguramente podrá contener a aquellos diputados que quieran hacerla presencial. Lo digo como una tendencia de la realidad. Tal vez no necesitemos ni salir del hemiciclo, digamos. Bueno, ese es un tema que precisamente le quería preguntar, porque uno de los temas que se han discutido es precisamente eso. O sea, el hemiciclo, el recinto tendría una capacidad para poder contener a 90 diputados y diputadas, tanto en las bancas como en los palcos. Ya en el Frente de Todos han planteado la posibilidad de conectarse todos en forma remota para dejar el lugar para que los representantes de Juntos por el Cambio puedan estar, teniendo en cuenta que la Cámara tiene que contabilizar quiénes van a ser los presentes para poner en marcha el plan B o no. Quería preguntarle, en su bloque y en el interbloque que usted integra, ¿están en la misma predisposición de dejarle el lugar a Juntos por el Cambio en el caso de que pida la presencialidad? No hemos definido eso todavía en el interbloque, pero prevalece en nosotros la racionalidad, la realidad, digamos, si estamos realmente en cada una de nuestras provincias. Mucho más en un interbloque que somos la mayoría del interior. Situaciones muy complejas como la estamos viviendo, no es ni siquiera por una cuestión de dejar el lugar, por una cuestión de responsabilidad de cada uno, frente a nuestra provincia, frente a la situación que estamos viviendo. En definitiva, no hemos definido una posición, pero creemos que la realidad va a poner las cosas en su lugar. Y como tendría que haber sido de antemano, y hubiéramos evitado ese bochorno de la sesión del martes de la otra semana pasada. Gracias, diputado Contigiani, muy amable, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. 90 y los palcos. 90 en total. Ah, en total, con palco 45 incluido. 47 abajo, como 45 más masa, 46, 47. Se duplicaba con los palcos y... ¿Se llega a duplicar? Mirá vos. Sí, con los porque palcos, sí. Va uno por palco. Uno por cada una de las ventanitas que ves cuando ves la filmación. Sí. Y lo que puede ser por ahí es alguna mampara, si te sobra para un poquito, separar, si te sobra un poquito, buscarle alguna medida sanitaria como para no tener que armar todo en otro lugar, ¿no? Por ahí con alguna medida especial alcanza para hoy ya nos estamos acostumbrando a enfrentar gente con mampara de por medio. ¿Les habrá pasado a ustedes? Sí, no sé. y la clave que permite que pueda avanzar esto y que no se encalle todo, como pasó en la sesión del 1 de septiembre, en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión, es que todos acordaron, cuando dan el presente, loguearse por el sistema remoto, que es el sistema de VPN. Es decir, de que de este modo, mientras dure este protocolo, no existe la posibilidad de que un sector vuelva, se ingrese al recinto, no se quiera conectar en forma remota y digan de que no los han tenido en cuenta. Pero eso ya está acordado ahora. Por eso, esa es una de las garantías que permite de que esto... ¿Por qué lo digo? Está escrito eso. Está escrito, está escrito y es una de las cosas que va a permitir lo que compartía con nosotros Contigiani, que es la búsqueda de voluntades para poder permitir de que los que consideran que sí o sí tienen que estar presencialmente puedan estar en el recinto, tanto en los palcos como en las butacas, pero que eso no lleve a la presidencia de la Cámara a activar el plan B para buscar otro lugar. Y eso tiene que ver con lo que vos preguntabas el martes cuando terminábamos la transmisión de quién ganó y quién perdió.
Claro. ¿Quién cedió? Claro, ¿quién cedió? Y cedió al seguir siendo por sistema de VPN, al seguir teniendo que loguearse. La oposición. Ahí ganó el oficialismo porque todo sigue cedió la oposición, exactamente. Yo, para mí sigue, te diría, igual. ¿Y qué ganó la oposición? Que hay temas que van con tratamiento diferenciado. Está bien, por el tema de reforma judicial que era ahí y que en esto por lo menos 40 o 45 días difícilmente se toca. Exactamente. Y el cronograma. Le obtuvieron de parte de Sergio Massa, el presidente de la Cámara, el compromiso de un cronograma de trabajo sobre la reforma judicial que era de tiempos inciertos hace un par de meses. Sí, fíjate vos, vos lo ves desde afuera y decís, pero bueno, tan chiquito, es fundamental, es clave. Chiquito pues pero enorme. Fíjate que todo se centró, la discusión del martes 1 y siguió el martes 8, una palabra. Consenso. Era consenso. Consenso mayoritario. Pues sí, el consenso es simple, muchachos. Sabemos que... No. Uno decía, Gioja, perdón, somos mayoría. Claro. Ya está el consenso. Es cierto que en el medio de todas esas discusiones... No disenso. En medio de todas esas discusiones, el tema de fondo, desde el comienzo de las sesiones remotas, es cuáles son los recursos que tenía la oposición también para definir la agenda parlamentaria. Parte de ese acuerdo se va a empezar a poner a prueba ahora, porque, por ejemplo, como nos decía De Luca, si Juntos por el Cambio insiste con pedir el tratamiento en forma presencial del presupuesto, ¿sí?, que lo va a presentar el Ejecutivo la semana próxima, pero que posiblemente lleve bastante tiempo de trabajo en comisiones. Si Juntos por el Cambio hace el pedido y dicen, este proyecto, este tema es muy controversial, tiene que ser con mayor presencialidad. Bueno, ahí empieza una carrera contra el tiempo. ¿Vos crees que esto no se planteó el otro día en la labor parlamentaria? Decir, muchachos, ¿qué vamos a hacer con presupuesto? Bueno, está la ventana. No me pidan después... Bueno, ¿no? Está la ventana en donde posiblemente haya presencialidad, pero si el resto de los bloques accede a conectarse en forma remota y no estar, eso permitiría de que ese tema, que es controversial, se pueda llevar adelante con este nuevo protocolo, pero no en otro lugar, sino dentro del recinto. Juntos por el Cambio lo que quiere es que sus diputados estén en el lugar para está bien, eso. Que su voto Ahora, quede vos bien, insistís con otro recinto, Claudio. No. Ya sé, por el planteo, ¿no? Digo, yo te preguntaría inmediatamente, otro recinto no es mañana vamos y nos instalamos en tal lugar. Eso va a llevar mucho tiempo. Hay que trasladar tecnología. Mucho tiempo, y hay que ver también qué es lo que dicen los sindicatos de los trabajadores. Bueno, ahí está otro de los puntos. Claro, eso hay que tener en cuenta lo que dicen los trabajadores. Y Cristina Álvarez Rodríguez dijo también el otro día que su bloque no iba a estar. Estarán los 4 o 5 que lo comandan y Massa para garantizar el funcionamiento. Álvarez Rodríguez, por lo que yo entendí, dijo, nos vamos a arreglar acá. Sí, pero dijeron eso, no va a ser necesario más que trabajar acá. Exactamente. Pero dijeron que no iban a exponer a su bloque a una presencial. Exactamente. Estará Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moró, Sergio Massa, por ahí Máximo Kirchner y si se trata de presupuesto estará Heller, ponele. Y nada más. Y punto. Los demás, todos conectados y ellos confían en sus autoridades. Hablando de lo que viene, de la necesidad, ¿qué es lo prioritario? Todo, me vas a decir, Claudio. Todo es prioritario en estos tiempos. Bueno, pero ¿qué se va a tomar en cuenta? ¿Presupuesto? Sí. Pero hay que recordar un tema. Entra presupuesto la semana que viene, pero viene todo un trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que posiblemente lleve más de 40 Acá me pasa días. un dato sobre ese tema. La compañera de Telam, Silvia Rascher, me dice que el martes va a estar Guzmán. En la presentación del presupuesto, que a veces se duda, a veces mandan funcionarios de segunda línea, esta vez va a estar el ministro. Acto seguido, ¿qué viene? Bueno, el otro tema, y otro de los temas es que el oficialismo había planteado que en Hacienda y Presupuesto iban a empezar a debatir también el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Ese es uno de los temas. Fue mencionado por el oficialismo antes de que empezara la discusión más caliente de la renovación del protocolo. ¿Es prioritario el tema ese aporte? Sí, absolutamente para el punto de vista del oficialismo y también para una parte de la oposición que considera de que hay que hacerlo, hay que avanzar en ese tema. Incluso nos lo decía
sin haber leído el proyecto, la diputada Alejandra Vigo, que es una de los 4 representantes de Córdoba Federal, que comparte interbloque con el diputado Cottigiani y que precisamente ese punto de vista va a ser central porque posiblemente no solamente aporten quórum, sino que podrían aportar algunos votos claves para poder transformar ese proyecto en ley. La pregunta es en cuánto tiempo. Y lo que hablábamos con García de Luca, también otro tema va a ser el de las deudas provinciales con la ANSES. Exactamente. Ese tema también está entre los primeros que se van a debatir. Aparte, ese es un tema de negociación, Exactamente. es clave. Por eso, viste que al final llegó a superponerse con presupuesto casi. Es que, y sí. Parece que hubiera un deseo de que parte de todas esas discusiones giren en torno a la llave maestra del presupuesto. Exactamente. Y bueno, porque ahí cuando hoy preguntábamos de dónde se obtienen los fondos, tiene que ver con esto. Exactamente. Las necesidades, ya sea infinitas, más en estos tiempos. Definidas esas prioridades, entiendo que las formalidades del protocolo empiezan a tener otra dimensión menos gravosa. Menos gravosa porque tenés estas prioridades. Claro, urgentes. entiendo. El tema presupuesto, y estamos hablando presupuesto 2021. Que vaya a saber 2021 qué nos va a deparar, ¿no? Si seguimos con esta historia de un parate. Porque en el mientras tanto y en forma simultánea, acá hablamos de lo cotidiano, bueno, la economía no arranca, muchachos. No arranca, con toda la intención, con toda la buena predisposición, con el avance y retroceso. Pero es que esa es una de las grandes preguntas que va a tener con el presupuesto también. ¿Hasta cuándo ¿Qué es lo que quiere saber la oposición? ¿Hasta cuándo va a ir? Si no tenés esos números, si no sabés cuándo termina la pandemia, no tenés esos números. ATP, IFE. Ahora el salvataje al sector turismo. Todo eso, van a empezar a levantar la mano. Y yo insisto con eso. Pero ahí hay un dato falta muy de cultura que había quedado en el tintero. Falta ver del turismo que quedó pendiente, que para no demorarlo dejaron algunos. El turismo yo te diría que creo que está, pero eso está, la justicia hay que ver qué. Queda el tema que le habían prometido a la izquierda y que le habían hablado un poco con el tema de los consumidores, que no quisieron modificar el proyecto para que no vuelva al Senado. Esos temas también están pendientes en lo que es la agenda. Te voy a decir una cosa, hablando de turismo. Hoy estaba almorzando con un hijo, ¿no? Afuera. Una mesa afuera, en un restaurante fuera. Y así cerca, porque compartís mesas largas, con una persona, con un señor, creo que era suegra y yerno, mirá vos, almorzando ahí en medio. Y perdóname, me dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sabés qué se va a hacer para las vacaciones? Porque nosotros no decidimos todavía, en familia. Y en mi caso pasa lo mismo, no sé de ustedes. Si vos, que sos el consumidor de turismo, no decidís si vas a utilizar servicios o no, imaginen ustedes la situación. Bueno, cuando ya tenés prácticamente todo decidido a dónde vas, ya empezaste a pagar, etc. Yo espero el proyecto de Ramón para los consumidores porque tenía un pasaje para mayo al exterior. Mayo pasado. Mayo, sí, pero si a vos te dicen mañana, bueno, mañana abren y me voy porque tengo el pasaje comprado. Bueno, me voy a ir? Pero hay gente que aún teniendo todo, ¿viste? Y no sé si voy. ¿Entendés? La decisión de... ¿Qué quiero decir con esto? Que esta situación clave, turismo, donde está teatro, gastronomía, tour, etcétera, transporte, está todo detenido. Bueno, entonces, en el presupuesto, decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos acompañando y ayudando, inyectando dinero? Ese es uno de los temas que precisamente la oposición quiere saber. Pero también es cierto, como decía Leonardo, que con la presencia del ministro Guzmán, con la presentación del presupuesto, se empieza a ver otra cosa. Se empieza a ver que después de todo el escándalo por la renovación del protocolo, el Poder Ejecutivo resuelve retomar parte de la agenda y empezar a tener una presencia mucho más activa en la Cámara de Diputados. Eso permite avisorar de que parte de la estrategia económica de la administración del presidente Alberto Fernández se va a empezar a evidenciar y se va a empezar a poner a consideración de los diputados de la oposición, del oficialismo, de los representantes de los gobernadores. Es que en el fondo es lo que necesita la gente. Es decir, yo necesito que mis dirigentes, quien me está representando de una u otra forma, vayan viendo los temas que a nosotros no son urgentes y que vos mucho no podés hacer. Y un tema que el no tema, digamos, que al final no fue este año, fue el aborto. Que a principio de año se decía, perdóname, es tan importante como el resto. Sí, porque pero finalmente no dejamos de tener situaciones a pesar de la pandemia. La coyuntura se llevó ese la vida, debate. ¿viste? Sí, igual, es más, es peligroso el no tocarlo los temas. O acallar, porque las cosas pasan igual.
violencia de género, hablábamos hoy. Al contrario, se Pero potenciaron. en un año normal, sin O sea, pandemia, hoy se estaría tocando el tema aborto. pero también lo tendrías que tocar, o sea, por eso digo, hoy... tendría que estar ese debate, hay que cambiante es todo. Hay que ver cuál es la política del Poder Ejecutivo cuando convoque a sesiones extraordinarias y defina el temario a partir del 1 de diciembre. Yo, perdón, ¿no? Pero una percepción, acá no vamos a tener fin de año. La realidad nos lleva a darle continuidad a todo, porque venimos de un año de arrastre de inactividad. Bueno, si entonces, es así... no nos va a permitir, ¿qué tal? Feliz año, chin, chin, chao. Bueno, ¿qué hacemos mañana? No hay 1 de enero, no va a haber 31 de diciembre, me parece a mí, ¿eh? No, y va a haber que por legislar. cómo viene la situación... Si eso se traslada a la actividad parlamentaria, nos vamos a encontrar con otra agenda. Yo creo que sí. Es muy posible. Miremos objetivamente la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos guardamos en noviembre hasta cuándo? ¿Hasta marzo? Y sin hacer... Imposible. ¿Por qué? Porque la necesidad, la presión, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, olvídate de ferias y de cosas. Y la necesidad de empezar a delinear un poco un horizonte, digamos, a partir del año que viene, para saber realmente si aparece no un punto de corte de inicio de la pospandemia o si el 2021 va a estar signado de convivir con el coronavirus durante todo el año. Y te agrego algo clave, no solo los médicos están agotados. La sociedad, estamos todos agotados, ¿viste? Por la información, por el hacer. El que está en su casa hace desde su casa, el que está en su casa sin poder hacer nada espera y desespera. Entonces tenés que luchar con todo eso, Leo. Sí, justamente. ¿Entendés? El tema psicológico es fundamental. Y... No, todo es clave, acá. Yo no creo que tengas un año como... Ya no es un año normal. Es decir, bueno, mirá, termina hasta acá, listo, gracias chicos, nos vemos. Es raro, muy raro. Porque la necesidad hace que, por eso aquellos que son ejecutivos, que sea director de empresa, que sea funcionario de un municipio, de una provincia o de la nación, que seas de poder ejecutivo, legislativo, judicial, todos tenemos que estar en actividad. Sí. No podés permitirte, bueno, vos podés hacer clic, te olvidaste, decir que tenés un viaje, te vas y te olvidaste de la realidad. No podemos hay hacer. que ver, además hay que ver dónde uno va, qué situación hay, pero qué pasa cuando desconectar de lo que nos pasa en el día a día. No, yo no sé, a mí me resulta imposible. Pero en términos políticos me parece que uno de los temas centrales, en virtud de lo que vos decís, es cuál va a ser la perspectiva del Poder Legislativo para el verano y cuál va a ser el proyecto de agenda legislativa que tenga el Poder Ejecutivo cuando tenga la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. Yo creo que lo único que va a cambiar enero, diciembre es la temperatura, nada más. Y lo importante también, no naturalizar esta situación en donde estamos en un momento en donde se empieza a naturalizar que convivimos con un pico de contagios, en donde directamente se empieza a perder la dimensión del estrés y del esfuerzo que están atravesando los trabajadores de la salud. Entiendo que ese es uno de los elementos que han quedado mucho más en evidencia en este momento, que posiblemente podía ser parte de una de las paradojas en este escenario. Indudablemente el comienzo de la cuarentena permitió salvar muchísimas vidas. La pregunta es en este contexto, cuando empieza la discusión económica y el incremento de la crisis a partir del impacto de la pandemia, cuáles son las formas para poder avisorar un horizonte. En el medio de esa construcción, ese camino está abonado por el sacrificio de los trabajadores de la salud. Me parece, ¿no? Es como en casa, es decir, mamá se está esforzando mucho más que otros tiempos. Bueno, acompañamos a mamá y la ayudamos. O a papá, ¿sí es así o no? Bueno, como sociedad tenemos que acompañar al personal médico, paramédico, a todos. A la fuerza de seguridad, a todos. En realidad nos tenemos que acompañar todos porque a todos nos está pasando uno más que otros, por supuesto, pero es así. Y ¿quieren un detalle más? 2021, ¿qué tenemos? Elecciones. Bueno, no sé. No tuvimos censo este año, aparentemente. No, lo que sí es cierto, hay que recordar, hay que decir que el último mes, tanto la Dirección Nacional Electoral como el Ministerio del Interior confirmó que se mantiene el mismo cronograma previsto por ley, es decir, que confirmaron la realización de primarias en agosto y también de las generales en octubre. Que no pase lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Que se mezcla todo, entonces utiliza la pandemia
como elemento de tire y afloje político de campaña. Bueno, han comenzado todos los preparativos precisamente para mantener el mismo esquema. La Cámara Nacional Electoral ya firmó una acordada para poder convocar un grupo de especialistas que son los que van a analizar la trazabilidad del sistema electoral, claro. Y están en un intercambio con la Dirección Nacional Electoral para ver cuáles son los preparativos y han estado en contacto con los apoderados de todos los partidos políticos, convocados también por la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, para escuchar opiniones, analizar escenarios, pero también para despejar dudas sobre la realización de las primarias y también de las generales. Algo práctico. ¿Cómo vamos a votar? Bueno, ¿Qué vamos a ir a una escuela? ¿Al cuarto oscuro? ¿Vamos a entrar todos a un lugar haciendo la fila? Ahí tiene que ver con la trazabilidad de dos cosas. Tiene que ver con dos cosas. Una, que ya tanto la Dirección Nacional Electoral como la Cámara Nacional Electoral han empezado la exploración de escuelas, teniendo en cuenta que van a necesitar de entrada una mayor cantidad de establecimientos. ¿De qué se queja Donald Trump por estos tiempos? ¿De qué se está quejando? Y la otra, del voto por correo. Bueno, la otra gran cuestión, hay que recordar también que posiblemente no prospere, pero la Cámara Nacional Electoral ha firmado acordadas y recomendaciones desde el año 2008 para la utilización de la boleta única de papel. ¿Por qué? Porque este debate toma otra fuerza. Porque reduce además la reducción de la cantidad de boletas y la logística monumental implica la reducción de riesgo de contagio también. Ahí está el tema. Claro. Muy interesante. De la boleta, tomá, muy interesante, guardo, muy interesante. paso la lengua, lo pegué, perdón el gesto, pero es así. No, en un juzgado había un cartelito que decía, en un juzgado en la provincia de Buenos Aires, le decía a los jueces prohibido salivar los expedientes para pasar la hoja. Bueno, todavía cualquiera de nosotros, no sé ustedes, ¿cómo lees el diario? Yo Totalmente. Lo hago. Bueno, otra de las grandes tomá, preguntas. te presto el diario, Leo, y vos haces lo mismo. Claro. Pero lo hacemos, Hugo. Otra de las grandes preguntas es cómo va a ser el escrutinio. Porque, por ejemplo, el Teatro Argentino de La Plata, que es el lugar histórico, clásico para el escrutinio, posiblemente, digamos, implique una locación de altísimo riesgo de contagio por la cantidad de concentración de gente. Es decir, que además también, posiblemente, el primer escrutinio que hacen los apoderados que están presentes tenga que ser realizado, obviamente, en forma inmediata, pero con muchísimos más recaudos sanitarios. Claro. Ustedes dirán, pero están hablando de las elecciones 2021, sí. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud dijo hasta el 2022 no tenemos vacuna. Tal cual. Y si la tenemos va a ser para casos puntuales, ¿no? Dijo 2022. O sea que esto ya no es imponderable. Ya es algo que lo tenés que analizar. ¿Se quieren quedar? Yo me quedo, ¿eh? Seguimos un rato, porque pero lamentablemente... Bueno, está bien, nos vamos. ¿Qué va a hacer? Chau, Claudio. Chau, muchísimas gracias. ¿Viste? Se está dejando la barbita igual que vos, ¿no? Acá, ¿viste? Está bien, ¿eh? O es así, medio... No, es una cosa incipiente. Incipiente. Bueno, está bien. Gracias, Leo. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestro equipo técnico, a la producción. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Se aprobó la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto. Juntos por el Cambio, satisfecho con el acuerdo alcanzado en labor parlamentaria. El tema es que estamos viviendo una pandemia y que no se puede exponer a los trabajadores de esta casa y a sus familias y también a nuestras familias a contagios innecesarios cuando las cosas se pueden hacer de manera presencial y remota como se han estado haciendo. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.
Bienvenidos, esto es DTV. Fue un día, una jornada con mucha expectativa. Hoy tenemos la posibilidad de llamar a presenciales en temas que a nosotros como